Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Conversaciones Matemáticas por Matemática Sentimental en ocasión del Congreso Matemático de las Américas 2021 que se va a realizar de manera virtual en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Hoy viajamos a México, a Israel, y tenemos el gran placer de presentar a Saraí Hernández Torres. Saraí actualmente es investigadora postdoctoral en el Technion Israel Institute of Technology, y el motivo de la presencia de Saraí en esta conversación es que es una de las conferencistas invitadas a la sesión Stochastic Interactive Systems, algo así como sistemas estocásticos interactivos o sistemas interactivos estocásticos. Sí, algo así. Algo así, bien. Esta es una de las sesiones que va a tener lugar en el Congreso Matemático de las Américas y está organizada por Inés Armendáriz de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, Milton Jara del INPA de Brasil, Daniel Remenick de la Universidad de Chile, y Víctor Rivero del CIMAT, México. Bueno, Saraí, es un enorme placer que estés acá. Yo ahora voy a contar cómo te conocí, pero saludá a la audiencia. Adelante. Bueno, hola a todos, hola audiencia y hola Antonio, muchas gracias por la invitación. Yo estoy muy feliz de estar aquí. Me alegro. Bueno, ahora Saraí va a tomar la palabra, va a ser la protagonista de este episodio, pero yo quiero contar que la conocí a través de un hilo de Twitter muy emotivo que ella escribió justamente en función de que se está organizando el Congreso Matemático de las Américas. Y lo emotivo de ese hilo de Twitter que hizo Saraí es que su historia matemática, su trayectoria matemática desde estudiante de licenciatura hasta actualmente investigadora postdoctoral, es de alguna manera paralela a la historia de los congresos matemáticos de las Américas. Desde aquel primer congreso que se hizo en Guanajuato en el 2013, no voy a perder ocasión de presumir de mi cuadernito. Bueno, el mejor cuaderno de todos. Desde aquel primer Congreso de las Américas en el 2013 hasta este actual, repito, la historia de Saraí es una historia de la evolución del Congreso. Así que, Saraí, adelante, contanos un poco tu historia personal matemática de la mano de la historia del Congreso Matemático de las Américas. Oh, wow, es largo, pero voy a empezar con el cuadernito, porque cada vez que lo veo en tus videos me acuerdo de que estuve todo un día con mis amigos tomando las mochilitas del Congreso, que además eran preciosas, y llevándolas con el cuadernito, como el gafet, no sé, que también estaba fantástico, que decía MCA 2013, el mapita que tenía el gafet, y así estuvimos todo un día trabajando con los voluntarios llenando los paquetes de bienvenida para las personas que se habían registrado en el Congreso. Y bueno, yo estaba ahí porque hice mi licenciatura en Guanajuato, en la Universidad de Guanajuato, en un programa en convenio con el Centro de Investigación en Matemáticas. Y yo estaba comenzando mi último año de licenciatura. Y pues cuando nos avisaron que iba a suceder el Congreso Matemático de las Américas, bueno, varios amigos y yo nos registramos para ayudar, porque, bueno, creo que en CIMAT fueron muy inteligentes y dijeron, necesitamos ayuda, ¿quién será como la víctima perfecta para ponerlos a trabajar y que además crean que les estamos haciendo un favor? No, la verdad es que sí, fue fantástico porque cuando uno está en licenciatura, pues bueno, hay como, uno cree que sabe mucho, pero realmente desconoce el mar. Y en ese momento yo estaba pensando qué quería estudiar para el posgrado. Como que ya tenía la idea de hacer un posgrado en el extranjero, pero para preparar la solicitud pensaba que era mejor tener una idea concreta de a qué área me quería dedicar. Entonces pensé, bueno, pues ahora que va a ser el congreso y va a haber como de todo tipo de matemáticas, puedo ir a todo tipo de sesiones y ver qué me gusta más. Y tenía dos cosas en concreto, ¿no? O sea, no estaba como entre todos, sino me gustaba mucho análisis funcional y probabilidad. No sabía cuál me gustaba más o a cuál irle. Entonces,
Ese era como mi objetivo para el Congreso. Y sí, por eso es que, bueno, sí había como algo que uno ganaba siendo voluntario. Y la verdad es que la organización que tuvieron encima me sigue pareciendo súper buena, porque, bueno, desde como esa idea de incluir como voluntarios estudiantes y bueno, otras cosas. Las sesiones principales eran en el auditorio del Estado, había como las sesiones especiales eran en 2 hoteles, creo, y había transporte continuo entre los hoteles. Y Guanajuato, si alguno ha ido, es como una ciudad con montañitas y callejones donde es muy fácil perderse. Y entonces nos dijeron a los voluntarios, ustedes tienen que responder cualquier pregunta para que nadie se pierda, que todo el mundo sepa todo el tiempo dónde tiene que estar. Y por eso, para que supieran a quién preguntarle, nos dieron estas como playeras amarillas, chillante, que sí, todavía tengo 2 por ahí, mis playeras que dicen staff. Y sí, entonces en ese tiempo estuve viendo las pláticas de probabilidad y dije como, wow, esto es lo que yo quiero hacer. Y pues bueno, pero más allá de que simplemente vi como pláticas de probabilidad, resultó que vi una charla de quien sería después mi asesor de maestría y de doctorado, Martin Barlow. Él fue uno de los conferencistas invitados en el 2013. Habló de percolación y de, bueno, Uniform Spanning Trees, que supongo que serían en español árboles generadores uniformes. Y bueno, mi tesis de doctorado trata sobre árboles generadores uniformes. Y ahora él está en el comité científico de este Congreso Matemático de las Américas 2021. Entonces, no solamente es para mí como un checkpoint de, en el 2013 yo estaba en la licenciatura y mi futuro asesor estaba dando una plática, sino que también a veces para las carreras de otras personas estoy como fijándome, mira, esta persona organizó una sesión especial y ahora está haciendo estas otras cosas. Entonces, como que no solamente ha sido como una forma de revisar mi carrera cada 4 años y decir, mira, aquí es donde estoy, sino que también me gusta ver cómo las carreras de otras personas van evolucionando y me gusta, no sé, encontrarme a otros matemáticos, ya sea en Guanajuato o cuando fue en Montreal y bueno, ahora en Argentina, en la virtualidad. Entonces, creo que eso es como lo bonito de los congresos, que uno ve cómo va evolucionando la matemática. Claro, y después, bueno, te licenciaste, fuiste a hacer tu maestría a Vancouver, ¿no? A la Universidad de Columbia. Sí, Bien. británica, University of British Columbia. Perfecto, sí, hay que aclararlo. Bien. Y bueno, contá un poco cómo fue el Congreso. Tú participaste, pero ya no como voluntaria, sino asististe al Congreso Matemático de las Américas que se hizo en Montreal en el 2017. Sí, así, pues ahí podría decirse que me fui a pasear a Montreal, pero no es cierto, porque es algo que decía en el hilo. Claro, A veces uno va a congresos y especialmente si, no sé, estás todavía joven, en ese caso estaba terminando mi primer año de doctorado, pues no tenía mucho que decir. Había hecho mi proyecto de, no sé, de maestría, pero pues era algo chiquito. Y estaba como leyendo para poder entender como el tema de mi doctorado. Entonces, realmente no tenía mucho que aportar en el sentido de, voy a platicarles de esto. Pero igual yo tenía muchas ganas de eso, de ver a otros matemáticos, de ver qué es lo que estaba pasando, como que creo que es algo importante mantenerse al tanto. Y además que, bueno, por eso lo hago. A mí me gusta enterarme de qué está pasando y para eso voy a pláticas. Y le pregunté a uno de mis asesores de doctorado, he visto que vas a ver este evento en Montreal, ¿será posible que pueda ir? Y me dijo como, sí, ve. Fue muy fácil. Entonces, en realidad, soy muy afortunada porque había esa posibilidad de que fuera, no
no había una restricción económica, que pues no siempre es el caso. Y fue muy enriquecedor porque era la primera vez que veía a muchas personas desde que había comenzado mis estudios en el extranjero. Entonces me encontré con a muchos matemáticos de México por primera vez después de 3 años. Y sí, en Montreal además se come delicioso. Entonces creo que es como lo que más, bueno, sí, las pláticas también fueron buenas, pero creo que hay como el factor, vamos a cenar, vamos a comer, y de ahí uno sigue platicando acerca de lo que está haciendo, o de lo que escuchó en las pláticas y le llamó la atención. Es todo ese factor humano que, pues bueno, es parte de la magia de las conferencias. Bien, sí, el Congreso de Montreal estuvo muy bien también. Y bueno, te doctoraste en la Universidad de la Columbia Británica y en algún momento fuiste a Israel a hacer tu postdoctorado, ¿no? Al Technion Institute. Sí, sí, aquí enfrente, enfrente de mi departamento. Bien. Y este Congreso Matemático de las Américas 2021 te encuentra como vas a dar una charla, una plática, como decís vos, en una de las sesiones. Eso también lo reflejabas ahí, reflejabas tu alegría en el hilo de Twitter, ¿no? Contanos un poco de eso, por favor. ¿Cómo Ay, llegás sí. a esto que es como el cierre ideal, ¿no? Es el cierre poético, literario de la vida matemática. Sí, bueno, yo espero que no sea el final. No, Porque si el no. final acá como la historia que Sí, contaste ahora. No, para la historia del hilo. exacto. Sí, no sé, quizás para el siguiente debería de proponer organizar una sesión especial o algo así para poder continuar. Bueno, en el Pero 2025 seguimos. tengo que ponerme las pilas. Sí, recibí la invitación de Víctor Rivero, que es uno de los organizadores de esa sesión especial. Y me dio muchísimo gusto que me tuviera en mente. Y bueno, yo lo conozco porque él me dio mi clase de cadenas de Markov hace En el un CIMAT. montón. Ajá, en el CIMAD. Entonces, eh, sí, eso. Pero esa clase es como una de mis favoritas de la licenciatura. Y no sé, es como hermoso. Así que mucho de lo que hago realmente es como está fundamentado en lo que aprendí en esa primera clase de cadenas de Markov. Es como de lo fundamental en probabilidad. Y sí, es como un día estaba reflexionando en como qué ha pasado desde el 2003 y dije como, oh, wow, comencé cuando ni siquiera estaba segura si quería hacer probabilidad, y después también fui al de Montreal y ahora me toca tener un papel donde ya puedo compartir algo. Que más que nada eso es lo que me da alegría, como que ahora ya tengo algo que ofrecer a la comunidad de, miren, esto es lo que he estado haciendo. Y el tema del que voy a hablar es lo que he estado haciendo en estos meses en el postdoc. Bien, ya tenés, ya me imagino que está el título ahí, el programa en la página de la sesión. Sí, ahí está. Es chistoso porque es probar la continuidad de una función. Entonces, al final es como para todo epsilon existe una delta. Bueno, Sí, al final la vida se reduce a epsilon y a deltas. Epsilon Delta, volvemos a Epsilon y Delta. Algo que me gustó del hilo también, que vos ya señalaste algo, el valor gastronómico de los viajes también, ¿no? Y en el hilo, corregime si lo estoy diciendo mal, estabas muy contenta por venir a Buenos Aires a tomar mate y poder comer choripán. Ay, sí, no, qué tragedia. Es que esto es como más allá de solo como comer. Por ejemplo, en Montreal a mí me encantan los bagels, y también en Montreal hay un restaurante de arepas que es como maravilloso, de arepas venezolanas. Pero Argentina no solamente es como la comida, tiene como un lugar especial en mi corazón. Sí, creo que, bueno, tal vez para, no sé, full disclosure, es que a mí me gustaban mucho las telenovelas argentinas Mira, cuando mira. era adolescente, como, no sé, entonces crecí viendo como, mira, Buenos Aires, y así hablan allá, y luego, no sé, me ponía a investigar, ¿qué es lo que comen? Y
unos amigos de la familia se fueron a vivir a Uruguay, entonces es como, todo lo que sucede ahí alrededor del Río de la Plata, me llamaba mucho la atención. Yo decía como mi sueño es poder ir a visitar a mis padrinos que se fueron a vivir a Uruguay y poder tomar mate y estar en un asado. Y bueno, es como similar la cultura, espero no ofender No, no, sensibilidades, a mí es no, similar a mí Uruguay no. y Argentina. Sí, sí. Entonces, como que ya, si uno visita Uruguay, también visita Argentina y come, no sé, alfajores, dulce de leche, sí, no, todo eso ya estaba en mi mente. Y toda mi familia ha ido a Argentina y a Uruguay a visitar, excepto yo. Y cada Claro. vez que van, regresan con una banderita de Argentina y me dicen, mira, nos acordamos de ti, te trajimos una banderita. Y yo como, ¿cómo es posible que no me haya tocado visitar Argentina? Especialmente porque, bueno, creo que lo has mencionado, viajo mucho. Entonces yo decía, bueno, algo ha de pasar en Buenos Aires que me lleve para allá. Es como, es un lugar importante. Y cuando supe que el siguiente Congreso Matemático de las Américas iba a ser en Buenos Aires, dije, sí, esta es mi oportunidad. Ahora tengo que ir de alguna forma y cumpliré mi sueño de cuando tenía, no sé, 11 años y veía la televisión. Y pues no, la vida tenía una historia más interesante para todos. Mirá, pues ya aprovecho y muestro esta remera. Otra remera que me he comprado en el 2013 en Guanajuato, cuando fuimos. Guanajuato es una ciudad hermosa, una ciudad muy cultural, ¿no? Con una gran movida universitaria. De hecho, si mal no recuerdo, realizan el festival de Cervantes más importante Claro, el por eso es Cervantino, ¿no? El la... festival en honor a Cervantes más importante del mundo, diría. Sí, wow, es una locura. Cuando uno vive ahí, bueno, yo no era muy fan del Cervantino, la verdad, porque por alguna razón siempre tocaba durante época de, no sé, exámenes parciales. Entonces lo que yo quería era ir a un café que está en Guanajuato, que se llama Cafetal y que es como el paraíso, y ponerme a estudiar. Pero entonces, bueno, sin más, está como en este cerro, uno toma un camión que te lleva de la Valenciana al centro de la ciudad. Y ese camión te deja en la Lóndiga y luego ya uno camina a este cafetal. Pero entonces en la Lóndiga siempre vi un montón de gente y de turistas y gente así como borracha y huele como, no sé, sospechoso. Entonces, no sé, quizás solo renegaba, la verdad, del Cervantino. De repente sí iba a algunos de los eventos, especialmente los que son en la Lóndiga porque son gratis. Claro. Y sí, sí me tocó uno que otro que fueron muy buenos, pero creo que cuando uno vive en la ciudad donde está pasando esta fiesta masiva por 3 semanas, no, tal vez se ve con ojos distintos. Claro, claro, claro. No sé si se escucha, están martillando acá atrás, pero bueno, forma parte de la naturalidad de la grabación. Sí, bueno, es lo que ha sucedido ahora con el Zoom, ¿no? Creo que cuando uno escucha, bueno, grabaciones en México, luego pasa el gas y siempre hay como una cancioncita muy común, como el gas. Dices, esta persona está en México. Claro. Saraí, hay otro vínculo de alguna manera que te une con Argentina, que tiene que ver con cómo se despierta tu pasión por la matemática. Hay un texto, me contaste, hay un texto particular, de un autor argentino particular, que son los libros de Adrián Paenza. ¿Cuál fue el primer libro de Adrián Paenza que leíste y dijiste, yo quiero hacer esto en mi vida? Sí, matemática, estás ahí. El famoso Matemática, estás ahí. Sí, buenísimo. Bueno, en Guadalajara hay una feria de libro muy importante. Es una de las más importantes Sí, del eso. mundo, la Feria del Así Libro es de como Guadalajara. llegué. Yo creo que si no hubiera sido por esa feria de libro, para mí hubiera sido difícil ir a la librería, porque no es algo que, no sé, a veces el tipo de librerías que hay en la ciudad, luego es como lo más inmediato, lo bestseller. Pero lo bueno de esta feria de libro es que cada editorial tiene como su propio stand y le pueden dar como la visibilidad a los libros que se merecen.
Entonces, creo que Siglo XXI Editores tenía su stand y toda una sección para la colección Ciencia que Ladra. Claro. Está buenísimo el nombre, Ciencia que Ladra no muerde. Y pues bueno, uno como entonces, uno de los títulos estrella de esa colección es Matemática, estás ahí. Yo recuerdo que fui con mis papás y vi la colección Ciencia que Ladra y dije, ¡ay, qué padre! ¿Cuántos libros con estos títulos tan interesantes? Entonces compré varios, entre ellos el libro de Adrián Paenza, y me fascinó. Pero la razón por la cual me gustó mucho es porque tiene muchas historias de matemáticos. Porque, bueno, a mí ya me interesaban las matemáticas por la Olimpiada de Matemáticas, entonces quizás un poco como historias curiosas de las matemáticas, datos curiosos, como, no sé, la paradoja de Monty Hall. Ya tenía cierta idea, o alguien quizás ya me la había platicado, pero lo que no estaba en mi mundo era estas historias de, no sé, que cuenta una vez era TA junto con Caffarelli y no sé qué profesor nos pidió que hiciéramos ciertos ejercicios para la clase de mañana, que Adrián Paenza llegó como con 2 y Caffarelli llegó con 30. Ese tipo de historias. Y no sé, también luego tienen varias historias con su amiga Alicia Dickinson. Alicia Dickinson. Ajá, entonces fue como, ay, mira qué padre, esto es como su vida. Me llamó la atención, como ver cómo es la vida de un matemático. O sea, diciendo como, ah, mira, tengo estos amigos, hay estas personas que son muy brillantes, pero todos tenemos algo que contribuir. Entonces fue cuando dije, ya, esto es lo que quiero hacer. Es como, no hay nada misterioso en el oficio de ser matemático. Creo que es algo que puedo y quiero hacer. Y mientras, bueno, yo lo leía muchas veces cuando estaba en el carro, no sé, en el tráfico con mis papás. Y recuerdo que estaba leyendo el libro y llegué como a ese momento así de, oh, la realización. Y fui con mi mamá a comer tortas ahogadas, que es un alimento típico de mi ciudad. Y le dije a mi mamá, mamá, quiero ser matemática. Y creo que, no sé, como que se escupió la torta ahogada. Como, ¿Qué edad tenías? ¿Ya estabas terminando la secundaria? No, yo estaba en la preparatoria. O sea, está, no sé, en el segundo año de preparatoria. El último es tercer año de preparatoria y luego postulas para entrar a una carrera. Entonces, digamos que estaba un año antes de tener que decidir definitivamente qué quería hacer después del bachillerato. Sí, o sea, era el momento, ya era una decisión seria. ¿Y tu madre? Y ella, como no sé, no me acuerdo muy bien cómo lo tomó. Realmente yo no recuerdo exactamente ese momento en las tortas ahogadas, más bien a ella se le quedó grabado y a ella le encanta luego contar esta historia y siempre dice, fue en esa mesa, las tortas ahogadas, Baldos, donde mi hija me contó que quería hacer matemática. Como, wow. Y en su historia dice que después de como asimilarlo, tomarle un sorbo a su agua de horchata, dijo como, bueno, tiene sentido, yo le he visto con ese libro y se la pasa riendo todo el tiempo, con un libro de matemáticas. Entonces, ya, si se ríe con un libro de matemáticas es que le hemos perdido, según ella. O sea, qué bueno lo que estás contando, que un libro de matemática que eso sucede, da placer, uno se divierte, uno se entretiene, uno se mete en la historia, pero en general la mayoría pensará, uy, un libro de matemática le causa esas sensaciones, ese placer, y sí. Bueno, el libro es muy bueno, tiene esos momentos graciosos. Y le digo, no, es que mira, te explico el chiste. Esto es realmente gracioso. Pero sí, no, realmente no la puedo convencer de que... Bueno, creo que el momento en el que logré convencer a mis papás que lo que hago es interesante fue cuando asistieron a mi defensa de doctorado. Porque uno de los problemas en mi defensa de doctorado se pueden plantear en términos de conejos y lobos. Y les fascinó. Entonces, siempre que hablo con ellos me dicen, ay, ¿cómo va tu problema con los conejos y los lobos? Hasta mi papá me intentó dar una solución. Ah, yo creo que si los lobos van muy rápido, entonces sí se comen todos los conejos. Es como, eso sí, como, creo que fue mi gran logro en la defensa de doctorado. No fue doctorarme, fue que mis papás dijeran como, wow, lo que haces está interesante. Y
¿Y por qué, Saraí, pensabas que tus papás pensaban que, ser matemático quizás no era el camino más adecuado? ¿Tenés idea? Bueno, no tanto que fuera el camino más adecuado, sino un tanto desconocido. No, no del todo. Uno de mis tíos, de parte de mi mamá, es físico. Entonces ya decían como, ok, hay estas otras carreras. Pero para ellos también les pareció un poco extraño que mi tío estudiara física, porque mi mamá estudió ciencias políticas y administración pública y mi papá estudió leyes. Entonces, para Ah, ellos estaban en otro asunto. Así que los libros que había en mi casa eran, no sé, El Capital de Marx, libros de sociología, pero sobre todo de marxismo, no estoy segura por qué, pero eso es lo que había. Sí. Y aunque, bueno, luego mi mamá dijo que se decepcionó del marxismo y entró con todo al capitalismo y es emprendedora. Entonces, luego yo le recuerdo, pero ¿qué pasó con tus ideales de juventud? En fin, sí, entonces como que ellos en su mente, no sé, había otras cosas, pero lo que sí era una constante en mi vida era que siempre hubiera libros. Y claro. como estas visitas anuales a la feria del libro y de decir, mira, como vamos a ir a comprar lo que tú quieras de libros. Y Claro. pues así es como uno llega como al libro de Adrián Paenza. Claro, claro. ¿Se lo compartiste con otros compañeros al libro a medida que fuiste creciendo? Sí, claro, creo que todo el mundo le diga como, mira, tengo un libro como buenísimo. Y de hecho ya no sé dónde está el original, no sé a quién se lo presté que evidentemente nunca regresó. En mi librero solamente tengo la versión 2, el episodio 2. Claro. Y no sé qué le pasó al primero y al tercero. Bien. Los Bueno, debí de haber prestado. Error, claro, error. claro. Si mal no recuerdo, están todos los libros disponibles en la página del Departamento de Matemática de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires. Están todos en formato Sí, electrónico y sí, sí. libres. Adrián Paenza los compartió en la página del departamento, así que bueno, siempre están ahí. Súper recomendado. Claro, claro, una buena lectura. Bien. En este medio, bueno, algo que yo en la charla previa te mencioné, veía que tenías un espíritu viajero, ¿no? O sea, porque saliste de tu ciudad natal, Guadalajara, fuiste a estudiar matemática a Guanajuato, de Guanajuato a Canadá, de Canadá a Israel, dijiste que te gusta viajar, bueno, ¿cómo, o sea, sos valiente de alguna manera, ¿no? Te animás a rumbear hacia lugares desconocidos. Supongo, solo no he llegado a Argentina, mi gran desilusión en la vida. Ya va a llegar, ya Um, va a llegar. ya va a llegar, sí. Sí, bueno, en la preparatoria, creo que mencioné, estaba en la Olimpiada de Matemáticas y todos mis amigos de la Olimpiada fueron a estudiar a Guanajuato. Entonces, ya tenía como la idea de, Guanajuato es como el lugar chévere para ir a estudiar matemáticas. Y sí, entonces fue como, quizás un poco de, mira, todo el mundo dice que es una muy buena opción. Yo confío en estas personas porque son, o sea, buenos matemáticos cuando estábamos en la preparatoria y estaban muy felices. Algunos de mis compañeros que iban como 1 o 2 años más adelante. Entonces, eso me motivó, como que había otros en el grupo. Y Guanajuato no está lejos de Guadalajara, son, bueno, 3 horas en carro. Así que podía visitar seguido. El otro buen lugar para estudiar matemáticas en México es la Ciudad de México, pero es más peligroso. Entonces, hasta cierto punto, fue más fácil convencer a mis papás que me dejaran ir a Guanajuato porque es como tranquilo y están las cabras, no sé, ahí como comiendo en la calle. Mira, la cabra está bien, yo puedo estar bien. Aunque hay una calle que se llama Matavacas y una vez vimos una vaca en Matavacas. Así que... Y en CIMAT hay como cierta cultura que te anima a estudiar en el extranjero. De hecho, tenemos un muy buen profesor de inglés que se llama Larry Nash y como todos los semestres tiene un curso que es el TOEFL para que tú puedas presentar el TOEFL y que estés listo. Y te da también consejos para el GRE
Y como él ha trabajado con muchos estudiantes que han salido, da consejos como para poder postular un posgrado en el extranjero. Ya se ha hecho como un experto en el proceso de admisión a programas en matemáticas. Y sí, como todo lo que él sabía fue de muchísima ayuda. Y pues bueno, también había como cierto impulso de, mira, todo el mundo lo está haciendo, es Claro. como lo normal. Así que sí, fue un poco como lo que se esperaba hasta cierto punto. Y quizás la transición entre Guadalajara y Guanajuato fue muy fácil. Eh, hasta cierto punto como que, bueno, es dentro del país y estoy lejos de mis papás, pero vivía con una amiga de la familia que es como un amor y se convirtió como en, no sé, en parte de mi propia familia. Claro. Es alguien muy especial, que es una señora que, no sé, tiene la edad como de mi abuelita y aún así es como somos muy buenas amigas. Pero la transición entre Guanajuato a Vancouver, eso sí fue fuerte, eso sí no me lo esperaba, como nadie me avisó. Y es algo que he platicado con algunos de otros de mis compañeros que han salido a posgrados en el extranjero, que el primer año es el shock, como y no tanto como de matemáticas, sino, no sé, es difícil de explicar. Entonces creo que lo único que uno necesita es tener valor y decir como, bueno, ya, en esto estoy y sí me gusta, pero sí se necesita como un poco de resiliencia. Y creo que en ese momento pensé, bueno, ¿por qué estoy haciendo esto? Es como difícil. Y al final de mi primer año de maestría sucedió que hubo una escuela de verano en Montreal, precisamente por eso es que ya conocía la buena comida en Montreal. Y fue fantástico, fue un mes de estar en Montreal, asistir a cursos, pero lo importante no tanto eran los cursos porque, bueno, para mí era un poco difícil de seguir el contenido matemático porque apenas iba iniciando el primer año de maestría. Podía entender algo, seguir algo, pero no todo. Pero lo que me impactó fue como decir, mira, todas estas personas que tienen algo que aportar y algo que compartir. Yo también quiero compartir como todo este conocimiento matemático. Entonces creo que es algo que me ha impulsado mucho como a seguir. Y bueno, quizás ya venía desde que me impactó el libro de Paense. Como no solamente es el hecho de hacer matemáticas, porque bueno, uno puede hacerlo recreativamente, sino que de forma profesional está el hecho de que hay una comunidad matemática a donde uno puede aportar, compartir, obtener nuevas ideas, ver si uno sí tiene la prueba correcta o si hay algún error, etcétera. Es como lo que hace que valga la pena esta vida matemática. Bien. Pero obviamente te adaptaste, terminaste tu doctorado. ¿Y cómo surge la idea? Es natural hacer un postdoctorado, pero en el ir a Israel, ¿cómo, algún contacto por tu director? ¿Cómo Sí, fue la sí, llegada? precisamente. Bueno, en mi doctorado tuve dos directores de tesis. Uno es Martin Barlow, de quien dije que estuvo en el MCA 2013, y él fue también mi asesor durante la maestría. Pero como estaba cerca de su retiro, también trabajé mucho con Omer Angel, que es mi segundo director. Um, y él es israelí, hizo su doctorado aquí en Israel. Y en realidad, en probabilidad, hay una muy fuerte influencia de la escuela israelí de matemáticas. Creo que una de las más grandes aportaciones es Oded Schramm, que hizo como que todo el campo se viera de forma distinta, como más geométrica. Y él, pues bueno, es también de Israel. Oded Schramm fue el asesor de Omer Angel y Omer Angel fue mi asesor. O sea, hay como una conexión natural. Así que Israel siempre había estado como en mi mente. Y cuando postulé para posiciones postdoctorales, pues lo hice en todo el mundo. Y un día recibí una oferta para venir aquí al Tecnion en Israel y fue como, pues estaría bien, como ir a este lugar que nos
no sé, ha aportado mucho al campo. Y fue un poco difícil, había otra opción, pero bueno, dije, si no es ahora, no va a ser después, así que me animé a venirme acá y tomé esa decisión en enero del 2020, así que no tenía idea de qué era lo que venía. ¿En enero de 2020 llegaste a Israel o cuándo llegaste a Israel? No, acepté la posición, Ah, más bien. bien como el 31 de enero del 2020 dije sí, y apenas estábamos escuchando hablar de que del COVID y etcétera. Y bueno, entonces me ha tocado que entre este periodo de pandemia he estado en Canadá, en México y en Israel, que es como demasiados países en una sola ¿Cuándo pandemia. llegaste a Israel? Llegué en octubre, así Ah, aquí el bien, semestre empieza en octubre. bien. Entonces acabé mi doctorado en agosto, estuve 2 meses en México, porque dije, esta es mi oportunidad, después va a ser más difícil poder visitar. Y en octubre llegué acá a Haifa. Bien. ¿Y tus planes a futuro tenés? De esto no te había preguntado previamente, pero Ah, sí, bueno, es un poco difícil decir qué va a suceder en el futuro. A mí me gustaría regresar a México en algún momento, entonces, pero ya veremos, porque no es algo que uno esté completamente en mis manos. ok, ok. Bueno, en esto de tu historia matemática, creo que ahora podemos aludir a lo que está escrito en el pizarrón. Ups, ¿querés contarnos a qué viene esta palabrita? Ups, como que uno hizo algo. Uy, Ah, sí. Está relacionada con esta escuela de verano que mencioné, que fue en Montreal. Esta es una escuela de verano que ocurre en Canadá usualmente cada 2 años. Y usualmente es en Vancouver, donde yo hice mi doctorado. Pero sucedió que la primera a la que asistí fue una edición en Montreal. Y cuando iba a suceder en Vancouver en el 2020, en el verano del 2020 iba a suceder. Y yo estaba apoyando a los organizadores con, no sé, pequeñas tareas de mandar correos a los asistentes, etcétera. Entonces estaba al tanto de qué era lo que iba a pasar y pues, no sé, llegó marzo del 2020 y fue como la catástrofe, se cancela todo. Y le dije, por alguna razón se había cancelado ya la escuela de verano, pero estaba comiendo en una mesa con Ed Perkins, que es un probabilista en Vancouver. Entonces, en este momento soy un poco anacrónico porque ya había COVID, pero por alguna razón seguíamos comiendo en la misma mesa. Entonces, en fin, eso pasó. Y le dije a Ed Perkins, ¿por qué no hacemos algo en línea? Porque bueno, él les decía como, oh, no, qué lástima que la escuela se va a tener que cancelar y es como un evento muy importante. Y yo sí como, bueno, por supuesto, ha sido muy, pensando un poco cómo había influido en mi propia trayectoria, quizás, este, como parte de estos eventos donde uno conoce personas y te anima a seguir trabajando. Y yo le dije, Ed, ¿qué tal si hacemos algo en línea? Entonces, bueno, le escribí un correo a los administradores, dije, en vista de que se va a cancelar la edición usual de la escuela de verano de Probability School, ¿qué tal si se hace otro tipo de evento en línea? Y bueno, ellos ya lo platicaron y decidieron tener mini cursos, uno cada semana. Entonces, en el 2020 hubo mini cursos durante junio, julio y agosto. Entonces fue como un maratón de minicursos, estuvo intenso, pero todavía estuvo bueno. Y esa fue la primera edición del Open Online Probability School, ahí o está. Online Open Probability School, por sus siglas UPS. ¿Qué vino primero? O sea, quisieron ponerle el UPS y después buscaron el acrónimo para que signifique. ¿Cómo fue? ¿Te acordás cómo fue No la sé, génesis? yo no lo propuse, había otro acrónimo que yo comenté y otros más, no, ese no. Entonces, mejor no recordemos ese otro acrónimo. Bueno, Este,
Es que era una variación de COVID, entonces es como, no queremos pasar. Claro. O sea, estaba chistoso en marzo, quizás, pero... Sí, ahora ya no, claro. Ya no, y en ese momento tuvimos un poco de buena suerte de decir como, no hay que ponerle el nombre de una enfermedad. Entonces, creo que Omer le puso Ups, sugirió Ups, y no sé cuál haya sido su proceso creativo, la verdad. Pero está muy bien. Y Sí. fue un éxito, que como decía, seguramente ahora la virtualidad ya nos resulta muy natural. Digamos, nos animamos, o sea, ya ni siquiera es una consideración el no poder asistir a un lugar. Tenemos Zoom, tenemos montones de otras plataformas. Hacer eventos virtuales se está tornando algo usual. Pero en el momento por lo que contás, en el momento parecía una idea un poco rara, ¿no? Una idea Sí, es poco como... usada. Creo que había cierto temor de que, especialmente si, bueno, ya a nivel, organizamos una escuela de verano cada 2 años, para eso se necesita dinero, porque, bueno, le pagan como el hospedaje y, bueno, solo hospedaje, pero hospedaje por un mes para 60 participantes o más, ya no recuerdo, pero es bastante dinero el que se necesita, y además los viáticos para las personas que están dando los cursos. Entonces creo que el temor es decir, uy, no, es que si hacemos cosas en línea, las organizaciones que dan el dinero van a decir, ya vimos que no necesitas el dinero, lo puedes hacer en línea. Pero, bueno, son cosas distintas. Creo que el valor que uno tiene de los eventos en persona es irreemplazable, pero nos hemos dado cuenta de que también podemos tener eventos en línea. No hay ninguna razón por la cual no podamos tener ambos. Y algo que me gusta mucho de UPS es que es abierto para todos. Entonces, no hay ninguna restricción. Cuando se hacía la escuela de verano en Vancouver, pues bueno, había ciertos costos asociados a la asistencia. Quizá los participantes tenían que encontrar dinero de otras fuentes para pagar sus pasajes de avión y sus comidas. Y no siempre es fácil. O quizás tienen otras responsabilidades. Si alguien tiene hijos o si tienen, no sé, cualquier otra responsabilidad que se les haga difícil viajar. Creo que eventos como UPS son muchísimo mejores para apoyar la diversidad de matemáticas. Y me gusta porque son temas distintos cada semana, entonces es bueno para, bueno, y están dirigidos para estudiantes de licenciatura, para postdocs y para, no sé, cualquier persona curiosa. De hecho, me sorprendió que había muchos profesores entre los participantes que usualmente no irían a una escuela de verano porque, bueno, tienen otras responsabilidades, pero algo en línea es más fácil entrar a ver qué es lo que está pasando. Y todo se queda en YouTube y en otros archivos de la universidad, creo que se llama MathTube, de PIMS. Entonces queda en un formato que desde el principio es en línea, entonces, o sea, ya como en GoodNotes y la letra es clara en la pantalla, que es un poco distinto a cuando uno está grabando un salón de clases. Y no sé, es mucho más accesible y eso me da mucho gusto. Y por eso me da mucho gusto decir que va a haber una segunda edición de UPS este verano. Antes de que me lo digas, te quiero hacer unas preguntas sobre el UPS. ¿Era solo gente de Canadá o se amplió el público? ¿Pudo venir gente de todo el mundo? Es todo el mundo porque es abierto. De hecho, bueno, el link de Zoom va a estar en la página y también estuvo en la página el año pasado. Entonces basta entrar a la página y te daban clic. Y el año pasado tuvimos asistentes de todo el mundo. Por cuestiones de horario, creo que a personas en China se les hacía difícil entrar, pero la franja horaria puede incluir América y Europa. Claro. Entonces, bueno, después te voy a pedir en la descripción del video, vamos a poner el link a la página, todo el link al canal de YouTube que tienen con las clases, para que esté disponible para todos. Bien, y me decías, ¿y este año exactamente cuándo lo van a hacer? ¿En qué momento?
Empieza la siguiente semana. Bien. ¿Y Y cómo? dura julio, agosto y la primera semana de septiembre. Bien. Y es buenísimo esto que viene ahora. Largo, ¿Cuál largo. es el nombre de esta segunda edición del Online Open Probability System? Open, bueno, siempre me confundo entre las dos O's, entonces creo que es Online Open Probability School. School. Para entre los amigos, como esta es la segunda edición, es Oops, I Did It Again, como la canción de Britney Spears. Es muy bueno. Es muy bueno. Oops, I Did It Again. Se viene ahora esta segunda encarnación de esta escuela. ¿Ya tiene muchos inscriptos? Em, por la naturaleza realmente no, ni siquiera pedimos inscripción. Ah, Hay una lista de correo donde bien. se envían los anuncios y no sé, hay cientos de correos. Y bueno, obviamente no todo el mundo entra a todos los cursos porque uno selecciona qué le interesa más. Pero sí es bastante amplio dentro del mundo de la probabilidad. Pero si no sabían de eso, los invito. Claro, de hecho lo voy a difundir entre los estudiantes de nuestra universidad, de otras. Podemos mostrarle a los estudiantes de Argentina, por lo menos, que está esta posibilidad. Bien. Sí, 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 gracias. No, no, está muy bien. Bien, ¿cómo, bueno, ya hace bastante que estamos hablando, creo ya más de 40 minutos, ¿viste cómo se pasa el tiempo? Sí, rápido. Saraí, a ver, es natural que te pregunte algo, me habías dicho en algún audio, ¿cómo ves la situación de las mujeres en la matemática? ¿Sí? Mencionaste algo justamente ya de que esta instancia virtual de este tipo de escuelas permite una mayor diversidad ¿sí? de gente de diferentes tipos en estas actividades. Bueno, en general, la situación concreta de las mujeres al respecto, ¿qué podrías decir? ¿Cómo la ves vos, digo, Sí. no? Wow, creo que en los últimos años todos hemos aprendido mucho. Eh, Cuando yo estaba en la licenciatura, la verdad no pensaba al respecto. Creo que quizás era una cuestión más de, bueno, yo tengo que sobrevivir y no sé, era como no, como más bien una actitud más competitiva de, no voy a pensar en esas cosas, yo voy a hacer mis ejercicios de tarea y voy a estudiar para mi examen y voy a aprender todo lo que voy a aprender, pero no era algo que fuera un tema en mí. Y cuando llegué a Vancouver, entonces fue, bueno, como el shock cultural quizás, y digo, una de las razones por las que era un poco el shock era porque decía, uy, no, ¿cómo hace uno amigos aquí? Entonces, eh, tuve la fortuna de que había como un grupo de mexicanos que nos hicimos todos muy amigos. Y eh, de este grupo también hice muy buenas amigas, Karina, Donají, y ellas estaban como más, siempre han estado un poco más despiertas. Y luego decían como, Saray, ¿te has fijado que eres la única chica en tu seminario? O como, ¿te has fijado como en esto o aquello y lo otro? Y yo decía como, y es cierto, realmente no lo había pensado, pero entonces explicaba como algunas cosas y como que era consciente de que algunos de estos obstáculos no eran como únicos en mi vida, sino que eran comunes a varias mujeres en matemáticas. Digamos, digo, cosas muy simples, como que a veces alguien, no sé, llegaba un compañero y, no sé, y éramos otro compañero, hombre, y yo. Y entonces el que había llegado decía como, tengo un problema. Y entonces decía como el problema matemático para los dos. Y quizás yo decía, tengo una pregunta, pero como que lo que yo decía había sido completamente ignorado. Y no sé, como que eso pasó, en alguna ocasión eso pasó. Y yo dije como, eso es normal. Pero resulta que estaban mis amigas ahí y entonces ellos dijeron como, ¿viste lo que ha sucedido? ¿Cómo es posible que haya ignorado completamente tu comentario? Sí, entonces fue como la revelación, como, oh, wow, no había pensado en esto.
Entonces, son cosas que quizás ha mejorado porque no soy la única que se ha dado cuenta de estos problemas, sino que creo que en general todos somos un poquito más conscientes al respecto, pero eso significa trabajar para, no sé, para poder cambiar de forma sistemática como algunas de las barreras. Entonces, quizás a nivel conversación es más difícil de cambiar, pero a nivel de cómo están organizadas las cosas para que sean más accesibles a mujeres, es, bueno, es algo que está pendiente para todos. Pero el primer paso, supongo que es darse cuenta de que hay obstáculos. Y bueno, creo que en mi caso son menos porque yo no tengo hijos, pero si las investigadoras que tienen hijos, wow, yo, especialmente ahora en la pandemia, mi admiración total es como cómo lo logran, porque es un trabajo adicional y muchas veces no siempre bueno, lamentablemente no tienen como los apoyos necesarios para poder continuar con su investigación. Claro. ¿Y la situación en Israel, cómo la ves? ¿Algo me habías contado? Sí, algo que me llama mucho la atención es que he notado que varias de las estudiantes de maestría, doctorado, tienen como 4 hijos, 5 hijos, es como, wow, ¿cómo le hacen? Y parte es porque pueden estudiar, bueno, se siguen estudiando aquí en el país donde vive su familia y tienen mucho apoyo de parte de, bueno, de lo que ellas me cuentan, de parte de sus parejas, como que de repente se turnan, como, primero yo estudio la maestría y luego, no sé, ella estudia la maestría y luego él estudia la maestría y se van turnando como van estudiando sus propios grados académicos, o los abuelos luego llegan a apoyarlos. Y pues es algo que digo, mira, eso es como algo muy importante de tener como programas fuertes de investigación, pues en todas partes, porque eso es lo que permite que uno pueda quedarse cerca de casa si ese es su plan, para poder continuar desarrollándose no solo profesionalmente, porque no es lo único en la vida, sino también tener otras opciones personales. Okay. Esa situación en México, si la tendrías que comparar con México, por ejemplo, ¿cómo vale la comparación? Ay, no sé, sí, no, hace mucho que no estoy en México, entonces creo que no podría opinar, pero lo que sí he notado es que entre mis compañeras investigadoras, no es tan común que, bueno, yo no conozco a nadie que tenga 4 hijos, la verdad, es como otro nivel. Um, sí, sí, quizás hay, pero bueno, creo que más bien yo no conozco mucho. Está bien, está bien. Bueno, Saraí, ¿algo más que quieras decir para ir terminando, para ir cerrando esta gran historia, este gran recorrido que hemos hecho? Ay, sí, que me encanta el nombre de tu canal, Matemática Sentimental, es el mejor nombre de todos. Bueno, gracias. No estaba preparado esto, esto no lo habíamos hablado, claro. No, Gracias. me lo guardé, dije, no, lo voy a decir al final de la conversación. Bueno, gracias, gracias. Es bien tanguero, ¿no? Así, bien. Sí, no, bueno, es que para mí es algo importante, es como la matemática, hay una parte que es como formal y es como la lógica y la belleza de la prueba, que es, no sé, creo que hay una cita de que la matemática es una belleza fría, no en este momento Después pasártela, no, olvidé, yo tampoco la sí, recuerdo. la cita exacta y olvidé quién dijo la cita, pero recuerdo que en algún momento la tenía en mi página web cuando estaba en la licenciatura. Entonces hay esa parte como la lógica. Pero también, y es algo que ha sido importante cada vez más y más en mi vida, está como el sentimiento de la matemática, como la alegría de, no sé, cuando ya obtienes la prueba, pero aún más la alegría de compartir la prueba y de, bueno, ¿cuál es el objetivo de esforzarse a escribir un paper? Es para que alguien más lo lea. Y pues bueno, es como el sentimiento que rodea a todo lo que hacemos en matemáticas. Por eso me gusta el nombre. Gracias, gracias.
Sí, de hecho surgen todas las charlas, ¿no? Que el hecho que a fin de cuentas la matemática es una actividad humana, es una creación humana, y el hecho de compartir con otros lo que uno descubre, lo que uno no entiende, lo que uno no sabe, y preguntar, todas esas son costados que por ahí no están muy divulgados de la matemática, ¿no? Uno justamente solo ve la frialdad de los números, como se dice, y se pierde todo lo otro que tiene, ¿no? Todo este costado sentimental, todo este costado emotivo. Así que bueno, y después del elogio, algo más que quieras decir, así como para ir cerrando, una reflexión. O sea, ya te digo, yo me permito decir esto otra vez, tu hilo de Twitter por el que te conocí, me pareció muy conmovedor, o sea, me hizo recordar mi propia historia matemática de alguna manera, ¿no? Tengo unos cuantos años más que vos, pero esa sensación de ir por primera vez a un congreso y participar, aún como estudiante, ¿no? Como voluntario, y ese crecimiento, ¿no? Entonces era la metáfora de tu crecimiento matemático, a la par del crecimiento del Congreso Matemático de las Américas, era muy emotiva. Bueno, sí, gracias. Creo que ese hilo fue en un sábado que tuve emotivo, que me puse a recordar. Quizás creo que porque había visto de que, no sé, alguna de las charlas del canal, y me puse a recordar, yo estuve en el 2013, terminé en Montreal y ahora voy a estar aquí. Entonces, sí, esa es la historia que de vez en cuando es bueno recordar. Y creo que el Congreso Matemático de las Américas siempre es mi checkpoint para decir, a ver, ¿cómo vamos? Y también me gusta ver cómo van los demás. Bien. Bueno, Saraí, yo te agradezco porque estamos allá en Israel, ya son las 9:20, ¿no? ¿Algo así? Eh, sí, algo así. Sí. Bueno, claro, gracias por... Encontramos el horario justo que nos venía bien a los dos, a pesar de la diferencia horaria. Bueno, disfruté un montón la charla, espero que la hayas pasado bien. Sí, Eh, sí. Recuerdo, Saraí Hernández Torres, una de las invitadas a la sesión Stochastic Interactive Systems, que es una de las sesiones del Congreso Matemático de las Américas 2021. Bueno, compartimos con Saraí su historia matemática, la historia del Congreso Matemático de las Américas 2021. Espero que les guste la charla. Estén todos atentos a... Mañana, viste, Saraí, que se anuncian los ganadores de los premios de las medallas del Congreso Matemático de las Américas. Así Sí, que ya vi, es como el gran evento inaugural. es el evento, el puntapié inicial del Congreso. Así que bueno, estamos expectantes a ver quiénes son los afortunados, los premiados. Así que bueno, Saraí, te mando un gran abrazo. Muchas gracias por la charla. Muchas gracias a ti. Nos vemos. Chao, chao.